Sexenio de Luis Echeverría. El lema de campaña de Luis Echeverría por la presidencia fue "Arriba y adelante", pero dadas las malas cuentas, la gente lo cambió "Abajo y al carajo". Gobernó de 1 de diciembre de 1970 a 1976. Enloqueció aún antes de tomar el poder. A muchos líderes mundiales el ejercicio del poder los enloquece, pero recuperan la cordura algún tiempo después de dejarlo. Ya desde antes tenía un séquito de aduladores que nublaba su apreciación de la realidad. Salvo los acontecimientos de 1968, Echeverría recibió al país social, económicamente y políticamente en calma, con una Cámara de senadores, diputados, presidentes municipales y gobernadores abyectos y subordinados y una sociedad civil apática, conformista e indiferente y por lo mismo manipulable a través del corporativo, llámese CNC, CTM o cámaras industriales. Desde sus primeros días en el poder anunció la apertura democrática, que la gente designó la apertura demagógica. Esto debido a que hizo gala de autoritarismo e intransigencia desde el inicio de su mandato, pese a que intentó dar la imagen de apertura hacia las juventudes universitarias. Sin embargo, el autoritarismo de Luis Echeverría se expone plenamente en hechos como la masacre del Jueves de Corpus o el halconazo del 10 de junio de 1971, cuando manifestación estudiantil fue reprimida violentamente por un grupo paramilitar llamado Los Halcones, la cual, en uno de sus pasquines, el caricaturista Rius afirmaba que tal manifestación fue ideada por los asesores de Echeverría para simular en un momento dado que el presidente sí negociaba con los estudiantes. Sin embargo, no hubo coordinación entre las dependencias y las cosas no salieron como se pretendía. El 15 de marzo de 1975, el presidente Echeverría tuvo la ocurrencia de acudir a la inauguración de cursos de ese año de la UNAM. Se confrontó a estudiantes inconformes con su visita y finalmente, al abandonar las instalaciones, lo alcanzó una piedra en la frente y lo descalabró. Intolerante con sus críticos, como se demuestra mediante el golpe al periódico Excelsior en 1976. Parlanchín y ocurrente como se ve en sus giras presidenciales, donde jalaba con todo desde mariachis hasta cocineros y con un gran séquito con ínfimos resultados. Combatió a la guerrilla del estado de Guerrero, que derivó en la muerte de los intransigentes profesores de la Escuela Rural de Ayotzinapa Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas. Por otro lado, concilió con prestigiados líderes comunistas como el periodista Edmundo Jardón, autor del libro de la Ciudadela de Tlatelolco, donde expone su punto de vista respecto a la masacre de Tlatelolco. Llevó a cabo la amnistía de varios presos políticos, sentó las bases para la integración de opositores a la vida política e integró a gran cantidad de egresados universitarios al sector burocrático durante su mandato. Se crearon los SHs y se inauguró la refinería de Tula. Fue congruente en su política exterior, blandiendo siempre la premisa de la libre determinación de los pueblos. En el ánimo de cambiar su imagen, también se enemistó con los empresarios y promovió la inversión del Estado en actividades productivas, siendo esto un rotundo fracaso por la corrupción e ineptitud de los funcionarios gubernamentales. Aumentó tremendamente el número de burócratas y para cubrir el gasto recurrió al endeudamiento externo y a la emisión de billetes, con la consecuente inflación y devaluación de la moneda. Terminó su sexenio con una inflación del 100% y la deuda externa se triplicó de 8,000 millones de dólares a hasta 26,000 millones. El poder adquisitivo de la población cayó a la mitad. José López Portillo. José López Portillo llega a la presidencia en 1976 tras ser el único candidato, pues el PAN no presentó alguno. Gracias a su gran capacidad de orador y carisma,
convenció en el sentido de sus buenas intenciones y capacidad para resolver la crisis heredada del gobierno anterior, del cual se diferenció los primeros 2 años por su mesura en declaraciones y por crear un ambiente de confianza ante los inversionistas y la comunidad internacional en el Estado mexicano. Para ello, aceptó seguir las exigencias del Fondo Monetario Internacional respecto a no endeudarse más allá de los 3,000 millones de dólares, recortar el gasto público, no aumentar los salarios y otras exigencias. Todo a costa de seguir apretando el cinturón al pueblo de México. Los primeros 2 años de su mandato fueron dedicados a crear entre los empresarios, los inversionistas y la comunidad internacional un ambiente de confianza en el gobierno mexicano. Sin embargo, posteriormente se comenzaron a explotar las grandes reservas petrolíferas anunciadas en 1977, tornándose México en el cuarto productor mundial de crudo del mundo, lo cual coincidió con un aumento tanto en el precio como en la demanda del mismo. Lo anterior llevó al presidente López Portillo a declarar que debemos aprender a administrar la abundancia. Los bancos comenzaron a prestar a diestra y siniestra, y el gobierno mexicano a endeudarse y a realizar puro gasto corriente a través de grandes obras faraónicas y mantenimiento de una cara burocracia. Desgraciadamente, el autoritarismo y la corrupción continuaron como antes. Además, todos los recursos se canalizaron a la producción petrolera, descuidando la industria y la producción agrícola, perdiendo así la suficiencia alimentaria. Posteriormente, debido a la sobreoferta mundial, el precio del petróleo bajó a niveles alarmantes. Como consecuencia, el peso se devaluó 70 pesos por dólar, siendo que lo recibió a 22 pesos. Aún más, la deuda externa creció de 26,000 millones de dólares a 80,000 millones de dólares. Durante su periodo, López Portillo se caracterizó por sus desplantes autoritarios y exhibicionistas, tales como querer mostrarse como un buen jinete, su cínico nepotismo, su enorme residencia bautizada por el ingenio popular como la colonia del perro, esto último porque aseguró que iba a defender el peso como un perro. El nombramiento y sostenimiento del autor El Negro Durazo, un pillo de 7 suelas como jefe de la policía del Distrito Federal, y su relación sentimental con la vedette Sasha Montenegro, con quien terminó casándose. Al final de su mandato, el gran Firulais, como lo apodaron algunos estudiantes de educación superior, en su último informe nacionalizó la banca, llorando y dando pena ajena. Sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. Su lema de campaña fue sobre la renovación moral de la sociedad. Tomó posesión de la presidencia de la República Mexicana el 1 de diciembre de 1982, prácticamente con el país en quiebra, por lo que, al igual que su antecesor, tuvo que sujetarse a los lineamientos tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial. De nueva cuenta, tocó al pueblo el sacrificio que, a través del llamado Pacto de Solidaridad Económica, solicitó a los empresarios austeridad, lo cual se instrumentó principalmente en comprometer al sector obrero a no solicitar aumentos salariales, y con ello a los productores sostendrían sus precios. En cuanto a la renovación moral de la sociedad, encarceló a Jorge Díaz Serrano por haber comprado a sobreprecio unos barcos y al ya mencionado autor El Negro Durazo por posesión ilegal de armas. Debido a la detención del Negro Durazo, se disparó la delincuencia, ya que éste tenía a un grupo denominado la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, formado por delincuentes controlados por él y que tenían a raya a otros delincuentes. Pese a la disposición del gobierno mexicano en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial,
la relación con los Estados Unidos de Norteamérica fue ríspida, pues el interés de México estaba centrado en los temas de Centroamérica, narcotráfico y los migrantes. Sin embargo, el presidente norteamericano Ronald Reagan estaba más preocupado porque México no se oponía a la amenaza comunista. Sin embargo, el presidente norteamericano Ronald Reagan estaba más preocupado porque México no se oponía a la amenaza comunista. El gobierno de Miguel de la Madrid fue incapaz de solucionar esta problemática con Estados Unidos. Tampoco resolvió lo relativo a la corrupción y la pobreza ancestral de los mexicanos, ni hubo apertura política. Su mal manejo de la política interior de su partido, el PRI, entre otras causas por el nombramiento de Carlos Salinas de Gortari como candidato oficial, derivó en la salida de importantes militares como Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. El balance final del sexenio de Miguel de la Madrid arroja saldos nefastos como la inflación más alta de la historia, crecimiento cero, narcotráfico en el poder, fraudes electorales, los tecnócratas apegados a la cuestión monetaria, desdeñado las soluciones políticas sociales, etc.